Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mm, Buenos días, buenos días, David, buenos días, Marcos. Ahí está uniéndose Fran Perseo. Bien, este, iniciar deseándoles que se encuentren bien. Importante eso, ¿no? No hay que perder el contexto en la que estamos viviendo. Y seguido, seguramente ustedes se habrán advertido una situación que se ha presentado en Blackboard, o todavía no, o solamente es mi caso, ¿sí? ¿O no? No, profe, nada. A ver, un favor. Pero de repente es mi caso, no sé. Pero ya he hecho un correo respecto a esto. Eh, Ubíquense por favor en el curso, el último que acabó, un momento, de Switch, Routing and Wireless. A mí me figura como ya el mensaje privado, ¿no? Incluso, incluso con fecha de examen final, ¿no? Ese examen final supuestamente se activó el 15 hasta el 19, o sea, hasta este martes, hasta las 11 de la noche. Lo peculiar es de que se ha activado el examen final, pero como les digo, es que a mí me figura como ya privado, o sea, supongo que ustedes ya no pueden ingresar, o me equivoco, no sé. Sí, profe, no tengo acceso. Ya no tienen acceso, ¿verdad? Porque el único compañero que logró enviar sus actividades a tiempo y rendir sus autoevaluaciones a tiempo fue Hernán. Y no está Hernán, ¿verdad? Ya los demás compañeros, quizás por el tiempo, no han podido rendir sus evaluaciones. Miren, yo he redactado un correo respecto a nuestro coordinador, solicitando, haciendo capturas, indicándole lo peculiar de este caso, ¿no? Que este, a días de nada, estando en fechas, se han cerrado. Y no solamente es con ustedes, ¿ah? También tengo ahí como tres cursos en la misma situación, de estudios generales, de segundo semestre y de tercer semestre. No había pasado eso. Normalmente lo que ocurría era que, como ocurrió en el examen anterior, no sé si ustedes han sido o han visto, en el primer curso, introducción a ciberseguridad esencial, en el primer curso yo les comuniqué, ¿no? De que a pesar de que ya se había cerrado el examen final, ¿no? Todavía nos permitían enviar actividades, ¿no? Aquí está, ciberseguridad, miren, que también ya figura cerrado, también figura cerrado. Así que, como les comento, he hecho un correo así tempranito al coordinador, no sé si lo revise hoy día, dudo mucho que lo revise hoy día, es sábado. Los administrativos normalmente no trabajan día sábado, ¿ya? Aquí estoy viendo el curso de ciberseguridad esencial. Efectivamente, su examen, si ustedes recuerdan, su examen final se había habilitado entre el 6 y el 9 de abril, pero pasado el 9 todavía, en esta semana todavía se podía ingresar, ¿no? Pero ahora no. No sé qué, de repente se ha activado una fecha o de repente soporte de Blackboard, no sé, se equivocó, porque sería contraproducente que se cierre el curso justamente en fecha del examen final, ¿no? No, supuestamente es para que ustedes ingresen al examen final de enrutadores y no pueden ingresar porque les figura como privado. Ese correo les ha enviado. Supongo que nos van a resolver porque les he enviado con urgencia entre el lunes. De tardar la respuesta, voy a solicitar. También yo los voy a escribir para que me redacten correos
solicitado de que se amplíe por ese caso, ¿no? Porque la fecha supuestamente es hasta el día 19. Yo no puedo modificar las fechas de las evaluaciones finales, este, porque, bueno, eso lo hace soporte, ¿ya? Estén atentos a esa situación. Cuando ya nos permita ingresar al curso de switch y router de Cisco, la que no pueden ingresar todos ustedes, solamente hay un compañero que ha enviado todas sus actividades y ha rendido todos sus exámenes, y los demás no. Cuando ya se active, o cuando nos solucionen el caso, les estaré comunicando y de inmediato en esos días cumplir con esa actividad, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabo de comunicarles? ¿Están despiertos? Sí, profe. Muy bien, están despiertos. Hoy día el internet estaba extrañamente rápido. Además que estamos quemando pues nuestros gigas de alta velocidad, ¿no? Bien, vamos a aperturar estos dos cursos que van a continuar hoy día, que son los de circuitos eléctricos 1, cuyas fechas son 16 y 23, y luego viene circuitos eléctricos 2, cuyas fechas son 37, ¿no? Eh, para realizar las actividades de este curso, vamos a crearnos una cuenta en Tinkercad. No sé si ustedes ya tienen experiencia en esa cuenta o en esa plataforma, ¿no? Acá les estoy mostrando, miren. Su página es así, Tinkercad. Permítame. Les voy a compartir el enlace en el chat, ¿ya? Es tinkercad.com. Entonces se crea una cuenta. Ustedes pueden ver si se crea una cuenta eh, con su correo institucional o con su correo personal. Es indistinto esto, ¿ya? Es indistinto. Porque es aquí donde vamos a efectuar las actividades que nos están pidiendo. Voy a mostrarles mi Blackboard respecto al curso. Pueden ver ustedes el Blackboard que estoy compartiéndoles. No pueden ver mi pantalla que les comparto. Y alabando el internet que está rápido. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los criterios para evaluar y para ser promovidos acá? Son poquitos. Voy a reducir un poquito el tamaño de mi pantalla. Ahí está. Entonces, es la participación, ¿no? Trabajo del curso, que ahorita les voy a mostrar, también su foro, y tiene 4 autoevaluaciones. Y a diferencia de los otros cursos, acá sí ya puedo visualizar desde inicio el examen final, ¿ya? Ya puedo visualizar desde el inicio el examen final. Ahora, ¿qué actividades nos están pidiendo realizar acá? ¿Cuál es la actividad final de este curso? Es esto, miren, de circuitos eléctricos 1. Básicamente es construir este circuito, ¿ya? Es construir este circuito, ojo, todavía no la programación que está ahí, todo. Estos componentes fácilmente, si es cierto, he estado revisando los materiales, no nos indican dónde crearlos, ¿no? A no ser que me haya pasado. Pero fácilmente estos son las imágenes o las figuras que lo podemos encontrar nosotros acá en Tinkercad, ¿ya? Entonces, este circuito, vamos a crear este circuito y vamos a responder a esas preguntas. Nada, ¿ya? Ahora, en el material de este curso de circuitos 1, permítanme les comparto todo lo que ustedes pueden descargar en este curso. Les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Un momentito. Yo en la madrugada le he descargado. Es bastante material, pero no es para que se sientan abrumados, ¿ya? Es relativamente sencillo este curso. Ahí estoy enviando una serie de materiales PDF. Y acá también en nuestro chat les voy a compartir lo mismo.
Se llama circuitos eléctricos 1. Estoy enviando, miren acá en el chat en el curso, no me permite enviar. Bueno, se bloquea a veces. Estoy enviando entonces a nuestro grupo y hay un PDF llamado ahí material. Ojo, no es manual, ojo, no es manual, es material. ¿Ya? Un manual es un poquito más elaborado y todo. Es un material de referencia. En ese material de referencia he podido advertir de que llegamos a ver ¿no? hasta circuitos en paralelos, nada más. ¿Ya? Entonces el complemento, o sea, la parte avanzada, vamos a poner entre comillas, seguramente lo vamos a ver en en la parte número 2 o circuitos eléctricos 2. ¿Ok? Entonces, en lo que resta de esta semana, vamos avanzando entonces, de repente, su participación en el foro, sus autoevaluaciones, porque ya hay un compañero que ha rendido todas sus autoevaluaciones en este curso. Ahí está, Marcos. ¿Está Marcos? No, no está Marcos. No, él ha rendido todas sus autoevaluaciones en este curso, quedando el foro y el trabajo, ¿no? ¿Por qué les digo que hay que crearse una cuenta aquí en Tinkercad? Tinkercad es una página, es una plataforma así como Cisco NetAcad, así como Blackboard, ¿no? Es una página creada, es un servicio creado de aprendizaje en línea por la empresa Autodex. Si ustedes no saben, bueno, Autodex es una empresa, ¿no? que comercializa el uso de licencias de muchos software. Entre ellos, los más populares son, por ejemplo, AutoCAD, 3D Studio Max y una serie de software adicionales. No sé si ustedes habrán escuchado. Entre estas plataformas, en Tinkercad nosotros podemos crear diseños en 3D en caso estemos manejando, por ejemplo, una impresora virtual, ¿no? O sea, para poder imprimirlas, ya saben que hay una masificación de impresoras virtuales y además se han abaratado relativamente los costos, entre comillas, abaratado porque a diferencia de cuánto costaban antes las impresoras 3D a lo que cuestan ahora, hay una enorme diferencia. A pesar de la pandemia, hay una enorme diferencia, ¿no? Porque se han liberado las patentes y ahora hay empresas que lo pueden hacer. También nosotros acá podemos crear circuitos, bloques de código y bueno, esto para la parte de los teachers, crear lecciones. Vamos a lo que son circuitos. Aquí vamos a empezar. Entonces, en el transcurso del día, por favor, ingresan a Tinkercad y se crean su cuenta. Eh, Anteriormente había la opción de crearse una cuenta solamente por correo, ¿no? Estamos hablando hace ya más de 3 años. Y ahora hay más opciones, ¿no? Para loguearse con su cuenta en Facebook, creo que en Gmail, si es que lo estás haciendo de tu celular y todo lo demás. Bien, ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos a ver un complemento teórico. Nosotros en estudios generales, en los últimos, mm, en las últimas unidades, ¿no? Teníamos en la última lo que son el estudio de la electrostática y la electrodinámica, ¿no? Entendiendo la electrostática, voy a poner acá, la electrostática, pues el estudio de las partículas, ¿no? En equilibrio, y acá veíamos este, una ley, ¿no? La ley de cargas, o también llamado la ley de Coulomb. Acá le voy a poner la imagen. La ley de Coulomb, ¿no? En el que se tenía, ¿no? Que todos los cuerpos tienen, ¿no? O tienden a estar cargados eléctricamente, ¿no? Para eso vamos a retomarnos un poquito más atrás todavía, ¿no? Les voy a dar, les voy a compartir acá una imagen que ya de por sí sabemos de que no es correcta, es errónea,
pero no se ha enseñado así en el colegio porque es más fácil abstraer esta imagen, ¿no? Que son las partes de un átomo, ¿no? Ahí tenemos un átomo, tiene sus elementos, ¿no? Desde ya les digo que no es la forma correcta, no es como realmente se ve o se estructura un átomo, ¿no? Realmente, si quisiéramos ver la imagen, tendríamos que, bueno, aproximar lo que es la cálculo de probabilidad, un poco de mecánica, no mecánica cuántica y todo lo demás. Pero en el colegio se adrede, se pone esta imagen porque el alumno pues le ayuda a tener la idea, ¿no? De cómo se vería supuestamente un átomo. Y uno de los elementos de un átomo es justamente el electrón, ¿no? El electrón es una partícula subatómica, ¿no? Que forma parte del átomo, ¿no? Está como un planeta, ¿no? En el Sol, circulando, ¿no? Alrededor del átomo, ¿no? El electrón posee carga negativa, dice, ¿no? También tenemos el protón, que está dentro del núcleo del átomo, y el neutrón. Nos interesa más el electrón, ¿no? Porque en la tabla periódica justamente veíamos los estados de oxidación de los elementos, ¿no? En algún momento han visto ustedes eso en química en el colegio, y se observa de que la última capa de estos orbitales, estas órbitas, en su última capa, tienden los electrones a completar sus 8 electrones, o tienden los átomos, perdón, a completar sus 8 electrones, ¿no? Y esto genera muchos fenómenos, uno de ellos conocido, por ejemplo, como la oxidación, ¿no? Que es el proceso en el cual, por ejemplo, los metales completan sus 8 electrones en su última capa con el material que está a su alrededor, que es el oxígeno, ¿no? Y se oxida, ¿no? Se crea un material óxido de hierro. Bien, entonces, el flujo de electrones o todos los cuerpos tienden a tener electrones, ¿no? Ahora, cantidades más, cantidades menos, esa cantidad de cargas, o sea, vamos a contextualizar carga como la cantidad de electrones que tiene un cuerpo. Esas cargas pueden ser de signos positivos cuando un cuerpo cede electrones y de signo negativo cuando un cuerpo adiciona electrones. Pese a nuestro sentido común, ¿no? A diferencia de nuestro sentido común, ¿no? Un cuerpo se dice que está cargado positivamente. Un ratito. El cuerpo entonces se carga positivamente. Permítame compartirles una imagen. Bueno, no sé si se note. En algún momento pues hemos hecho, seguramente han hecho este tipo de estudios, ¿no? Ahí tenemos tres cuerpos. La naturaleza siempre tiende a estar en equilibrio. Por lo tanto, un cuerpo naturalmente va a tener, en estado natural, ¿no? Siempre va a tener estado en equilibrio. Un cuerpo entonces siempre va a tender a tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Pero a veces, sometido a ciertos fenómenos o a ciertos experimentos, ¿no? Podemos ver dos situaciones. La primera, cuando un cuerpo tiene mayor cantidad de cargas negativas, acá podemos ver, miren, ¿no? Es cuando gana electrones, ¿no? Gana electrones. Fíjense, las cargas positivas están representadas por signos más, 1, 2, 3, 4, 5, estamos viendo ahí. Y como ha ganado electrones, ¿no? Este, vamos a ver de que efectivamente dice que el cuerpo está cargado negativamente. Y cuando pierde electrones, fíjense, pierde electrones, está cargada positivamente. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Y uno diría, profe, si yo
gano, debería ser positivo, y si yo pierdo, debe ser negativo. No, acá en la parte electrostática, ¿ya? Este, en la parte electrostática, a ver, con la respuesta, no. Entonces, un cuerpo se dice que está cargado eléctricamente negativamente, o sea, tiene más cargas cuando gana electrones, ¿ya? Y está cargado positivamente, o sea, tiene más cargas positivas cuando pierde electrones, ¿ok? Entonces, por eso es contraintuitivo. Entonces, esto nos ayuda a entender la ley de Coulomb, que hay una fórmula ahí que nos dice que todos los cuerpos tienden a atraerse o a repelerse según la cantidad de carga, si está cargado positivo o negativamente. Si ese cuerpo tiene carga positiva, ¿no? Con otro cuerpo que tiene carga positiva, naturalmente se van a repeler. Y acá viene pues esa ley que nos dice que signos iguales se repelen, ¿no? Positivo, positivo, negativo, negativo. Lo fácilmente, seguramente en algún momento lo han podido comprobar con los imanes. Los imanes, tienden, si tienen el mismo polo, pues tienden a repelerse, ¿no? Pero si tienen polos distintos o cargas distintas, en este caso, se tienden a atraer. Esa fuerza se puede calcular con esta fórmula, ¿no? Se puede calcular con esta fórmula. Eh, La fuerza es igual a una constante K, que es la constante de Coulomb. Es un número que no tiene ahorita relevancia poder ver cómo se calcula, lo cierto que existe, que es igual al producto de las dos cargas dividido entre la distancia que los separa. Esa distancia, ¿no? La distancia al cuadrado. Tener en cuenta también que a un momento cuando ustedes realizan esa fórmula, a veces tendemos a pensar que son fuerzas insignificantes, teóricas, y nada más lejos de la realidad. Miren, este experimento, el experimento que se hace típico con un globo, ¿no? Cuando se infla un globo y se somete este globo ¿no? Acá a tiras de papel, lo que ustedes van a notar cuando hacen ese experimento es de que las tiritas de papel este, tienden a pegarse en el globo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno coge un globo, ¿no? Coge un globo y lo roza, por ejemplo, en el cabello, en el pelo, ¿qué va a pasar? Esa fuerza de rozamiento hace que el globo, ¿no? El globo pierda electrones, ¿no? Pierde electrones, quede cargado eléctricamente, positivo. Y como pierde electrones, ¿qué va a pasar cuando lo unimos o acercamos a tiritas de papel? Como la naturaleza quiere estar en equilibrio, ese globo va a pedirle o va a quitarle electrones a esas tiritas de papel. Esa fuerza con la cual los electrones pasan de un cuerpo a otro, ¿no? Es tan potente que ustedes al experimentar este fenómeno van a ver cómo se pega las tiras de papel al globo, ¿no? Es un clásico ejemplo para demostrar que estas fuerzas, si bien es cierto, viven en el mundo teórico, pero sí existen y se experimenta estas fuerzas, ¿ya? La electrostática. Ahora, dentro de la electrostática, o sea, cuando las cargas no son inducidas a un movimiento, ¿no? Son propios de un cuerpo en reposo, que a veces se alteran sus cargas por rozamientos, ¿no? Como hemos visto en el globo. Ahora, si nosotros inducimos el movimiento de los electrones a través de medios conductores, como son los cables, por ejemplo, los cables generalmente de metal. ¿Qué metales? Bueno, la mayoría de los metales son buenos conductores del flujo de electrones, ¿no? Que le llamamos corriente eléctrica, la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, pues normalmente pasa por un medio conductor, ¿verdad? Por un medio conductor. Este medio conductor, que generalmente es un cable, entonces se puede calcular en él la intensidad de la carga o la cantidad de flujo de electrones que pasan por un medio conductor a través de esta ecuación, ¿no? Entonces, la intensidad del flujo de electrones que pasa por un medio conductor
es igual a las cargas o los electrones por cada unidad de tiempo, ¿no? Esto a su vez hace que nosotros podamos ver la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice, ¿no?, que la intensidad, ya sabemos, hemos definido arriba la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor, que en este caso son los cables, ¿no?, es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del mismo. O sea, que ahí tenemos la ecuación, miren, ¿no? El volts o voltaje es igual a intensidad por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Profesor, pero hace un momento veíamos que la intensidad era carga entre el tiempo, sí, son las mismas equivalencias, ¿ya? Y la resistencia es voltaje entre intensidad. El voltaje, volt, se mide en volts, ¿no? Voltios. Nosotros castellanizamos voltios, ¿no? Aunque si quisiéramos ser estrictamente como manda el Sistema Internacional de Unidades, se debería pronunciar volts. Pero bueno, la intensidad de corriente, amperes, o se castellaniza amperios, y la resistencia se mide en ohmios, ¿no? La resistencia se mide en ohmios. Esa es la ley de Ohm, ¿no? Entonces, no olviden, los medios conductores generalmente son los metales, ¿no? Hay cables y el que más abunda son los cables de cobre, ¿no? Pues el cobre mundialmente es muy demandado, ¿no? Las minas de cobre del Perú producen un buen porcentaje del cobre que se consume en el mundo. Entre Perú y Chile son los mayores exportadores de todo el cobre que se produce en el mundo. Tenemos esa riqueza natural, pero no es el único, ¿ah? Hay ciertos circuitos, por ejemplo, que necesitan que se, que se utilice otro tipo de metales, ¿no? Dentro de una placa, vamos a poner acá, voy a compartir una placa eléctrica o electrónica. Yo les voy a mostrar una placa madre antigua ya, pero bueno, sirve para el ejemplo. En esta placa madre podemos observar de que tiene un circuito impreso, ¿verdad? Tiene muchos componentes electrónicos y entre ellos pues tiene resistencias, ¿no? Y mediante él pasan pues los flujos de corriente eléctrica, ¿no? Y esta corriente eléctrica pues este, fluye a través de medios conductores como son cobre, pero dentro de esta placa también hay otros metales, aleaciones sobre todo, ¿no? El silicio, por ejemplo, que es un tipo de aleación. También tenemos ahí el estaño, que es otro tipo de aleación entre plomo y una combinación de otros materiales, ¿no?, que facilitan el flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, no todo, eso hay que entender, no todos los circuitos electrónicos 100% pues poseen cobre. Inclusive, inclusive hay componentes electrónicos en los cuales se requiere mucha controlar, o sea, que no tenga mucha pérdida de la energía que se le adiciona. Entonces, normalmente toman pues platino o utilizan oro, ¿no? Microcapas de oro, por ejemplo. Los antiguos procesadores Intel, ¿no?, de hace 15, 20 años, por ejemplo, tenían un recubrimiento de oro, ¿no? Es por eso que ahora cuando encuentran esos componentes, ¿no?, extraen el oro de esos componentes electrónicos, ¿no? Pero el proceso químico para poder hacer eso resulta igual o quizás más costoso de lo que se obtiene, de la cantidad de oro que se obtiene, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, también entre los medios conductores está todos los cables, ¿no? Todos los metales, de mayor o menor medida. El que más se utiliza es el cobre. No porque sea uno de los mejores conductores, sino porque es más abundante, relativamente abundante, o sea, no es muy costoso
para la industria generar pues rollos y rollos de cable de cobre, ¿no? O aleación de cable de cobre, ¿no? Por ejemplo, si el oro fuera más abundante que el cobre, pues seguramente tendríamos en el tendido eléctrico de la calle cables de cobre y de oro y no de cobre, ¿no? Imagínese ahora, pues, tratar de hacer tendido de cable de oro, pues, la gente, pues, las personas serían tentadas a cortarlas y venderlas, ¿no? Para joyas, pero bueno. Incluso, no sé si a ustedes les da la edad, hace un par de años, creo que 8 o 10 años atrás, el metal cobre era tan costoso que incluso era rentable venderlo como chatarra. Era tan rentable, o sea, el costo era tan alto de que veíamos actos vandálicos, ¿no? En ciertos locales o ciudades o calles, por ejemplo, acá en Iquitos, eh, amanecían pues, ¿no? Una fila de postes de alumbrado público cortados sus cables, ¿no? ¿Qué hacían estos faxinerosos? Cortaban los cables, las quemaban porque tiene un recubrimiento de plástico. Al quemarlos, pues le quitaban el plástico y lo vendían pues como chatarra, ¿no? Como les decía, en ese momento el precio internacional del cobre era tan alto que era rentable hacer eso para estas faxinerosos, ¿no? Ahora se ha nivelado un poco. Pero bueno, entonces ahí tenemos la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm nos dice, ¿no? Bueno, tenemos tres fórmulas, ¿no? Tres fórmulas. Recordar, recordar también, ¿no? Las abreviaturas, ¿no? Sistema internacional en base 10, ¿no? Sobre todo los múltiplos y submúltiplos. No sé, es lo que hemos visto, seguramente han visto en su primer semestre, ¿no? Acá les voy a, acá les voy a compartir algunos. No todos, hay más, obviamente. A ver, un momentito. Ahí está. Voy a compartir la imagen. En el sistema internacional a veces había cantidades tan grandes o tan pequeñas que era recomendable manejarlas por sus prefijos, ¿no? Y ahí teníamos, de envase 10, ¿no? Los dos primeros quizás no tanto se utilizarían, ¿no? Estos dos de acá, pero los que siguen sí, ¿no? El kilo, 10 a la 3, mega, giga, tera, peta, hexa, ¿no? Y también hacia abajo, ¿no? El mili, micro, nano, pico, femto, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, valores de resistencias, cuando nosotros manejamos eh, valores de resistencias, normalmente en un ambiente de laboratorio, generalmente se utilizan las resistencias cerámicas, ¿no? No son las más precisas, tiene un margen de error elevado quizás para la industria, ¿no? Pero tienen esta forma, ¿no? Se les voy a mostrar en la imagen. Ahí está, tienen esta forma. Tienen esta forma, miren, ¿no? Resistencias de cerámica. Como su nombre dice, su función es resistirse al paso o al flujo de la corriente eléctrica. Y esas bandas de colores no están ahí por gusto. Esas bandas de colores indican su medida o el valor de resistividad. Utilizando esta tabla, miren. El primer color, ¿no? El primer color, ¿no? Indica un número, del 0 al 9. Y el segundo color también, del 0 al 9. ¿No? No hay que memorizarse esas fórmulas o esos valores, pero siempre es bueno tener a la mano, hay una tablita.
Negro vale cero, el café o marrón vale uno y así sucesivamente. El tercer color representa un factor, un multiplicador, ¿no? Y, por ejemplo, si es naranja es por 1000, o sea, por 10 a la 3. Si es violeta es por, a ver, 3, 6, 10 millones, ¿no? 10 megas. Y así, ahí tiene relevancia el uso de esos prefijos del sistema internacional. Y el último color representa la tolerancia, o sea, cuál es su margen de error, más o menos, dice ahí, ¿no? Podemos tener, normalmente son los colores dorado y, ¿no? o plata, ¿no? Nos ofrece una tolerancia de 5%, o sea, teóricamente tiene un valor, pero ese valor puede cambiar más 5% o menos 5% si es dorado, o más 10% o menos 10% si es plata, ¿no? O si es rojo, un 2%, ¿no? Obviamente esas resistencias cerámicos no tanto se utilizan ya en la industria de los componentes electrónicos, porque primero su ciclo de vida no es muy prolongada, ¿no? Segundo, es de que su variabilidad es muy alta, o sea, es poco confiable. Entonces, ¿para qué se utiliza, profe? Bueno, se utilizan precisamente para ambientes de laboratorios, ¿no? Donde se experimentan con circuitos. Y justamente en la actividad que nos piden construir, les había mostrado, ¿no? Vamos a ver algunos de esos circuitos, ¿no? Ahí está, algunos de esos circuitos y algunas de esas resistencias, ¿ya? Allí está. Ahora, eh, dentro de lo que se estudia en circuitos electrónicos, aparte de la ley de Coulomb, ¿no? Eh, aparte de la ley de Ohm, bueno, pareceríamos que estamos estudiando para abogados, ¿no? Pero así se conocen, ley de Ohm, ley de Coulomb. Existe otra más que acá les voy a compartir, ¿no? Que se conoce como la ley de Kirchhoff, ¿no? Profe, tantas leyes, sí, son netamente teóricas que vamos a ver su aplicación, ¿no? En la parte, en el virtualizador, en el Tinkercad. Vamos a comprobar, ¿no? Precisamente si se cumplen o no se cumplen estas leyes, ¿no? A ver, déjame compartir la ley de Kirchhoff. Tito, ahí está, un momento, acá le voy a pegar la imagen, ¿ya? ¿De qué trata la ley de Kirchhoff? Primero, eh, no dice cuando hay un nodo, o sea, cuando hay un punto, ¿sí? Como podemos ver acá, cuando hay un punto, fluye una corriente eléctrica, entonces vamos a tener tres intensidades, ¿no? Tres intensidades. Entonces, la misma intensidad que ingresa por el nodo, ¿no? Es igual a la suma de las intensidades que salen por ese nodo. ¿Okay? La misma intensidad que ingresa por ese nodo, ¿no? Es igual a la suma, ¿no? de las intensidades que salen de ese nodo. Muy bien. Ahora, para representar circuitos eléctricos, se utilizan pues símbolos, ¿no? Símbolos eléctricos. O sea, no es que se dibujan históricamente un aproximado de cómo se viera pues un componente eléctrico, ¿no? Se utilizan los símbolos eléctricos. Hay muchas
representaciones de los símbolos eléctricos. Permítanme compartirles algunas de ellas. Acá mírenme. Entonces estos dibujitos representan algo dentro de un circuito eléctrico. Los que más vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, van a ser la resistencia, ¿no? Podemos tenerlo así, también se representa así, y si utilizamos un potenciómetro es así, ¿no? Vamos a utilizar también instrumentos de medición como son el amperímetro, el voltímetro, una fuente de corriente que puede ser una pila o una batería, ¿no? Vamos a utilizar también diodos, ¿no? En este caso vamos a utilizar un diodo de transmisión de luz, ¿no? Se conoce como LED, ¿no? Y también vamos a utilizar lo que son interruptores y obviamente, claro está, los cables conductores. Profe, ¿y los otros elementos? No, por el momento no. En este curso, por lo menos por el momento no. Pues ahí están los símbolos, miren. De cable conductor, una línea, interruptor, la fuente de energía que puede ser una pila, puede ser una batería, instrumentos de medición como son el amperímetro o un voltímetro, ¿no? Resistencias, que vamos a utilizar tres tipos. Esta es la clásica, la que nosotros encontramos, ¿no? Una especie de zigzagueo, ¿no? Como si se tratara pues, de un peine o de una sierra, ¿no? Pero también lo podemos encontrar así, en forma de un rectángulo, o con una línea que lo atraviesa. Es una forma de representar las resistencias variables, ¿no? Que se conocen como potenciómetros, ¿no? Y en el mundo real, cómo se viera, ¿no? Permítanme compartir. Permítanme compartir las imágenes. Dentro de la electrónica, vamos a tener distintos componentes electrónicos, ¿ya? Estos componentes electrónicos a su vez se subdividen en componentes electrónicos pasivos, ¿ya? Así se llaman, ¿ya? Pasivos, y componentes electrónicos activos. Profe, ¿cómo que pasivos y activos? Claro, así se conocen. A ver, acá les comparto una imagen. Un momentito, ya se ha hecho un poquito lento. Caray. Aquí está. Ayuda mucho el internet, así que la calidad un poquito medio mala. Ahí están algunos componentes electrónicos activos y pasivos. Profe, ¿cómo que activos y pasivos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los activos se consideran así porque son capaces de suministrar, ¿no? Energía eléctrica a un circuito y aparte de eso pueden modificar, ¿no? Pueden modificar o pueden alterar el flujo de la corriente. Pueden agregar más potencia, pueden agregar más flujo de corriente, pueden inducir más voltaje, ¿no? ¿Cuáles son esos activos? El transistor, los diodos, ¿no? Los circuitos integrados, ¿no? La suma de varios transistores hace, por ejemplo, un amplificador. Esos son los elementos activos, ¿no? Circuitos integrados, transistores, diodos, ¿no? Las baterías también son circuitos activos. O sea, son aquellos componentes electrónicos que por los materiales que están construidos son capaces de inducir, ¿no? O de detener el flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Aumentando, disminuyendo la potencia de estos.
Luego tenemos los pasivos, que solamente su función es, ¿no?, resistirse al flujo de la corriente eléctrica, ¿no? O sea, solamente por él pasa la corriente eléctrica, ¿no? No son capaces de suministrar energía, o sea, no son capaces de modificar, por ejemplo, la potencia, la intensidad, ¿no? ¿Cuáles son estos? Ahí vemos las resistencias, el transistor, perdón, el termistor, que es una especie de resistencia, los condensadores, o también llamados capacitores, los inductores, los interruptores, la resistencia variable, ¿no?, los transformadores. Profe, ¿cómo? ¿Pero está transformada corriente? No, los transformadores también se consideran pasivos, porque su función lo que hace es simplemente mediante una serie de láminas resistivas, lo que hacen es reducir la fuerza, ¿no?, o aumentar la fuerza, dependiendo cómo se lo vea, de la corriente, ¿no? O sea, aumenta o disminuye el voltaje, ¿no? Aumenta o disminuye el voltaje. Ahí está. Muy bien. Acá hemos hecho un resumen, ¿no?, que es necesario, ¿no?, antes de ir a lo que nos manda acá el material. Si tuvieran alguna consulta, les escucho. ¿Ninguna? ¿Están despiertos? Sí, profe. Muy bien. Una extensión de la ley de Ohm, juntamente con la ley de Kirchhoff, ¿ya?, son la aplicación de estos en circuitos electrónicos. Esta aplicación se ve, por ejemplo, cuando nosotros formamos circuitos y podemos tener esta clasificación de circuitos: los que son circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Se llama en serie porque en la construcción del circuito podemos observar de que donde termina un componente electrónico, o sea, en este caso una resistencia, continúa el otro, así hasta cerrar el circuito. En cambio, un circuito en paralelo, pues no se ve eso, ¿verdad? Todos comparten una misma entrada y una misma salida. Bien, ¿qué peculiaridades se dan aplicando la ley de Ohm en los circuitos en serie? En un circuito en serie siempre está ingresando un voltaje total y una intensidad total, y todo el circuito tiene una resistencia total. Ojo, no nos estamos alejando de la ley de Ohm. Pero lo peculiar que se observa en un circuito en serie es lo siguiente: cada uno de los puntos, ¿no?, por ejemplo, cada uno de estos componentes, que en este caso son resistencias, está consumiendo parte de la energía que está ingresando al circuito. Entonces va a tener un voltaje 1 y una intensidad 1. Acá vamos a tener un voltaje 2 y una intensidad 2. Acá un voltaje 3 y una intensidad 3. Que se cumple en los circuitos en serie sin desprendernos de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. En todo circuito en serie, la intensidad que ingresa al circuito es la misma en cada uno de los puntos, ¿no? Es la misma. El voltaje total del circuito sí se va distribuyendo, ¿no? Entonces, el voltaje total es la suma de lo que consume el primer componente, más lo que consume el segundo componente, más lo que consume el tercer componente, ¿no? Y si hubiera más, se seguiría sumando, ¿no? Y la resistencia total del circuito simplemente se calcula sumando algebraicamente los valores de los componentes, en este caso de las resistencias, en todo el circuito. En este caso, como hay tres, pues se suma de los tres. Si hubiera más, se irían sumando. Eso es lo que se cumple dentro de un circuito en serie, aplicando la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. En un circuito en paralelo, en cambio, cambia algo.
Igual, acá ingresa un voltaje total, vamos a poner otro color, ingresa un voltaje total, una intensidad total y hay una resistencia total, ¿no? Y en cada uno de los puntos de consumo, o sea, hay un voltaje 1, hay una intensidad 1, hay un voltaje 2, hay una intensidad 2, hay un voltaje 3, hay una intensidad 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cumple en un circuito en paralelo? El voltaje total del sistema es igual en cada uno de los puntos. O sea, aquí el voltaje no cambia, se mantiene, ¿no? La intensidad total del circuito, en cambio, sí que va disminuyendo, ¿no? Sí que va disminuyendo. Y para calcular la resistencia se hace una operación medio extraña. La resistencia total se calcula así. 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Y si hubiera más, se seguiría calculando. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en instalaciones domiciliarias, ¿no? Por ejemplo, en nuestros tomacorrientes siempre se instala en paralelo, siempre. No podremos instalar en serie porque al momento de conectar un artefacto en el primer toma corriente, ya estaría consumiendo parte de la fuerza o del voltaje que está ingresando a la casa, 220 volts, ¿no? Y al siguiente toma corriente no llegaría a los 220 volts, llegarían a menos, ¿no? Es por eso cuando nosotros, por ejemplo, construimos circuitos en serie de lámparas, la primera lamparita se enciende en total intensidad, la segunda menos, la tercera más tenue, la cuarta quizás ni se prenda ya, ¿no? Porque ahí lo que se necesita para generar, por ejemplo, luz es que se garantice que el voltaje sean los 220 volts, ¿no? Porque acá en el Perú y en casi en todos los países suramericanos, a excepción creo que de Brasil, la corriente nominal con la que se trabaja es 220, ¿no? 210, 220. Fluctúa por ahí. Y ahí están los circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Ok? Muchas veces, ojo a esto, muchas veces vamos a observar que estos circuitos no son 100% en serie o no son 100% en paralelo. O sea, puede venir una parte del circuito en serie, ¿no? Puede venir una parte del otro circuito en paralelo. Entonces, a ese tipo de circuitos se le conocerá como circuitos mixtos. Permítanme les comparto una imagen. Ahí está, miren. ¿Ve? Dentro de los circuitos mixtos no tendríamos que indicar alguna fórmula, ¿no? Profe, entonces, ¿cómo se calcula ahí las resultantes? Bueno, acá las resultantes, por ejemplo, de las resistencias, se calculan primero resolviendo, ¿no? Resolviendo individualmente cada circuito. Por ejemplo, aquí en este circuito podemos identificar nosotros que este es un circuito en paralelo. Ese también, ¿no? A este circuito en paralelo, ¿no? Va a tener una resistencia, voy a poner acá una resistencia 2,3. Este va a tener una resistencia 4,5, ¿no? Entonces, cuando nosotros dibujaríamos el mismo circuito, pero esta vez representando las equivalencias, o sea, ya calculando a cuánto equivale la resistencia 2,3, ahí hiciera un cálculo, ¿verdad? Porque es un circuito en paralelo. Entonces tendríamos así, miren, de esta manera. Disculpen el pulso. Está entrando un voltaje 1, le llama acá. Acá tengo resistencia 1, acá tendré resistencia 2,3, no es resistencia 23, sino es la resultante de la resistencia 2 con la resistencia 3 que estaba en paralelo. No, la resistencia 4,5, que es la resultante de la resistencia 4, la resistencia 5 que también estaban en paralelo. Y al final, el circuito quedaría de la siguiente forma.
tengo el voltaje 1 y al final, como pueden ver, esas tres resistencias están en serie. Entonces sería la resultante de la resistencia 1, la 2,3 y la 4,5. De esa manera, cuando nosotros nos topemos con circuitos mixtos, se podría calcular por lo menos el valor de la resistencia total de todo el circuito, ¿no? De la resistencia total de todo el circuito, utilizando separadamente o individualmente tanto cálculos en serie o en paralelo, ¿no? En este caso puede ser así, ¿verdad? Pero hay muchas formas de combinar los circuitos, tanto en serie como en paralelo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una que es más gráfico, miren. Acá tenemos una que es más gráfica, miren. Acá ya nos dibuja la batería, ¿no? Acá nos dibuja. En este caso, arriba nos representaba como simbólicamente, ¿no? Pero acá nos dibuja, ¿no? Es un poquito más gráfico, se entiende mejor. Nos están poniendo ahí 6 resistencias. Es un circuito mixto, ¿verdad? Porque 100% no está en serie, ni tampoco 100% está en paralelo, ¿ok? No es en serie ni en paralelo, es mixto, ¿no? ¿Cómo calcularemos acá? Primero, acá tendríamos, en estos tres tendremos la resistencia 1, 2, 3, que están en serie, o sea, se suman. Y en estos de acá tendremos la resistencia, aquí, tendremos una resistencia 4, 5, 6, que no se van a sumar si no son inversos, ¿no? Serían cálculos de los inversos, ¿no? Y al final tendría una resultante en serie, un resultante total. ¿Para qué se hace eso, profe? Para calcular, pues, cuánto es la resistencia total del sistema. Desde ya les adelanto, cuando tenemos resistencias en serie, el valor total del circuito, o sea, la resistencia total del circuito aumenta, porque se suman. Cuando se ponen las resistencias en paralelo, el valor total del circuito, o sea, el valor de la resistencia total del circuito, disminuye, ¿ya? Disminuye. Entonces, cuando nosotros ponemos en serie resistencias, es porque queremos aumentar su resistividad del circuito, o sea, aumentar el valor en ohmios de la resistencia total del circuito. Pero cuando ponemos resistencias en paralelo, es porque queremos obtener una resistencia mucho menor, ¿no? Mucho menor. Normalmente en los kits, ¿no? Cuando nosotros regresemos al momento a los talleres, en los kits de electrónica que disponemos en Senati, las resistencias que nosotros vamos a encontrar son de 110 ohms, 220, 330, de 1 kilo ohmio y de 1 mega ohmio, ¿no? Entonces, no es que vamos a tener resistencias de los valores que nosotros querramos, no. Y en base a esas resistencias podemos generar un aproximado, ¿no? Por ejemplo, queremos una resistencia de 800 ohmios, pero no hay una resistencia de 800. Entonces, ¿qué podemos hacer? Combinar, pues, ¿no? Combinar. O combino resistencias en serie o combino resistencias en paralelo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí. Samuel, Perseo, David, Marcos, ¿alguna pregunta? No entendible, profe, por aquí. Acá he tratado de resumir todo lo que está en el material, aunque a veces el material, pues, a veces peca de muy, demasiado técnico, ¿no? A veces, y si ustedes tienden a leer esto, a veces como que les puede intimidar, ¿no? Pero nada más lejos. Todo lo que está acá, hemos resumido aquí. Hemos partido desde la electrostática, desde el átomo, y hemos llegado hasta los circuitos mixtos. Y precisamente es hasta donde llega este módulo, el circuitos 1, ¿no? Es precisamente hasta donde llega este módulo, ¿ya? Eh, Vamos entonces a nuestro Tinkercad, ¿ya? Aquí miren. Tinkercad es una plataforma educativa
de uso gratuito, que nos permite, ¿no?, virtualizar algunos proyectos. Eh, es más popular sobre todo por sus diseños en 3D, porque ya que ahí creando sus diseños, nosotros podemos exportarlo y podemos imprimirlo, ya imprimirlo en nuestra impresora virtual, la que tengamos, hay distintos modelos, distintos tipos, ¿no? Incluso acá en Senaki tenemos un kit de impresora en 3D, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta plataforma en la parte de circuitos, ¿no? Acá en la parte de circuitos, bueno, ustedes pueden ver que en los años que llevo acá utilizando, tengo muchos circuitos, ¿no? Justamente, normalmente se utiliza estos para virtualizar, aparte de los componentes electrónicos, ya sea activos o pasivos, virtualizar también lo que nosotros tendríamos a la mano en un kit de electrónica en un laboratorio. Cuando yo empecé a utilizar este virtualizador, reducía drásticamente el margen de pérdida de componentes electrónicos. ¿Qué me refiero? A veces el alumno es medio despistado, pues, ¿no? Y cuando en el laboratorio se les comparte los componentes electrónicos, se les indica, ¿no? Esta es una resistencia de tanta potencia, no se soporta tantos watts, hay de un octavo, de un cuarto, de un medio. Entonces, cuando le van a entregar una energía, hay que tener cuidado con eso. Y a veces el alumno pues no tiene cuidado y vamos, termina pues quemando el componente, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a utilizar esto, ¿no? Cuando comencé a utilizar este virtualizador, cuando comencemos a utilizar eh, este virtualizador, ya se reducía, eso sí, se reducía tremendamente el margen de pérdida de componentes eléctricos por su uso, ¿ya? Por el uso. Me olvidaba, en todos los componentes eléctricos siempre debemos tener en cuenta la potencia. La potencia es un cálculo y es el consumo de energía que tolera un componente eléctrico. Acá en esta carrusel de fórmulas, que también los voy a compartir en nuestro chat, ya, debo compartir en nuestro chat. En este carrusel de fórmulas podemos ver cómo se calcula la intensidad, la resistencia y la tensión, o sea, el voltaje, ¿no? Pero ahí aparece otra magnitud más que la potencia. La potencia que se mide en watts o en vatios, ¿no? La potencia eléctrica se mide así, en watts o en vatios, ¿no? Que es voltaje por intensidad o resistencia por intensidad al cuadrado, o el voltaje al cuadrado entre la resistencia, ¿no? Por ejemplo, yo les compartía hace un momento esta imagen de las resistencias, ¿no? Y veían ustedes que eran más grandes, más pequeñas. Justamente el tamaño de estas resistencias cerámicas determinan la tolerancia que tienen a la potencia, su potencia de máxima tolerancia, ¿no? Cuanto más pequeños sean, la potencia que toleran es mucho menor. Pues cuando ustedes van a una tienda de electrónica, ¿no? Si ustedes van a pedir, venden unas resistencias, cerámicas, ¿no? Vaya muy bien. ¿De qué bateaje te van a decir? ¿No? ¿De qué bateaje o de qué potencia? Así la que te atienda o el que te atiende no sepa mucho de electrónica, pero sí le han capacitado para vender esos componentes. Esos componentes se venden por bateajes, por potencia. Entonces dame de un cuarto, de un octavo, o de medio vatio, o de un vatio. Generalmente en los kits de laboratorio se trabaja así con medio, un cuarto y un vatio, ¿no? Superior a eso no creo que se supere. O sea, no hay componentes eléctricos, sobre todo en ambientes de laboratorio, ¿no?, que sean necesarios que consuman esa potencia, ¿no? Cuando se sobrepasa esa potencia, ese consumo, generalmente estas cerámicas pues ya van perdiendo sus propiedades, ¿no? Y sus tolerancias se van ampliando, o sea, sus márgenes de variabilidad
van cambiando. Entonces, por ejemplo, lo que yo suelo hacer cuando nosotros estamos en, ¿no? en un taller, ¿no? O en un laboratorio, lo primero que hacemos es una práctica de medidas de resistividad de las resistencias, ¿no? O sea, se les alcanza un multitester o un probador, ¿no? O un multímetro, tiene muchas denominaciones, ¿no? Los hay muy baratitos en el mercado, ¿eh? Por ejemplo, acá les comparto una imagen de un probador o un multímetro o un multitester, porque hace muchas medidas, ¿no? Ahí está. Es uno de los más baratitos que usted puede encontrar en el mercado local. ¿No? Estará, bueno, antes costaba 10 soles, ahora pues con el precio del dólar y con la inflación estará pues sus 50. Tiene dos electrodos, uno de color rojo, otro de color negro, ¿no? Y tiene una manija, una relojería que podemos indicar qué es lo que queremos medir, ¿no? Voltaje o amperaje, ¿no? En el virtualizador en Tinkercad también lo tenemos. Y por ejemplo, los que manejamos en Cenati son un poquito más modernos, eh, aparte de más modernos, ¿no? Son más fiables. ¿A qué me refiero con fiables? O sea, son, tienen certificaciones. Esas certificaciones garantizan, por ejemplo, que estos instrumentos no tengan mucho margen de error, ¿no? Porque si nos compramos unos baratitos, a veces nos puede dar mucho margen de error, sobre todo cuando queremos trabajar con medidas más precisas. Ahí tenemos un equipo, por ejemplo. Estos equipos, si los van a utilizar para el campo ya profesional, tienen que ser pues tienen que comprarse o adquirirse con certificaciones, ¿no? Una certificación europea, CE, etcétera, que garanticen de que estos equipos han sido probados y que efectivamente su margen de error es lo que dice ahí, ¿no? Entonces se puede medir también voltaje, ohmiaje, intensidad. Algunos pueden medir también, por ejemplo, capacitancia. Otros pueden medir intensidad del sonido. Otros incluso tienen sensores para medir hasta temperatura del ambiente, ¿no? Va a depender pues del uso que se le quiera dar. Entonces a ustedes, lo que normalmente lo que bueno, hiciéramos, ¿no? Es una práctica rapidita de valores de resistencia. Les daríamos distintas resistencias de distintos tamaños, distintos colores. Ustedes utilizando la tabla calcularían, ¿no? Calcularíamos el valor nominal, o sea, el valor teórico que supuestamente debe dar con con el, con el multímetro. Luego medimos con el multímetro cuánto da en ohmios. Ponemos acá en ohmios. Medimos su resistencia en ohmios. Y luego calculamos pues el margen de tolerancia, ¿no? O el porcentaje de error. Imaginemos que teóricamente nos da 1000, ¿no? Pero midiendo vemos de que nos da 1120. Entonces calcularíamos, ¿no? El porcentaje y se calcula ¿no? el porcentaje que nos está dando el margen de error, ¿no? Y si coincide con su color de su última banda, pues si coincide, ¿no? Si el margen de error nos sale entre más o menos 5%, entonces está bien, debe ser el dorado. Si es color plata, está en más o menos 10%. Entonces, profe, si no coincide puede ser que por el uso que se le ha dado a las resistencias ya van perdiendo, ¿no? sus propiedades resistivas, sobre todo cuando se les somete a potencias mayores a lo que están tolerando, como si es una resistencia de medio vatio y por ahí se le agrega un poquito más, 0,6 en el circuito, y eso va forzando el componente y va perdiendo sus propiedades resistivas. O de repente con el uso, con el tiempo, cómo se ha almacenado, hay un ambiente de repente con mucha humedad, ¿no? Entonces va perdiendo ya sus propiedades. Ese es uno, por los cuales no coincide a veces el valor de tolerancia. Y otro puede ser precisamente, por ejemplo, el instrumento de medición que estemos usando, ¿no? En el mundo de la física, en el mundo real, no existen medidas exactas, ¿verdad? Solo hay aproximaciones. Los instrumentos de medición siempre tienen
Los instrumentos de medición siempre tienen pues un porcentaje de tolerancia, un rango de tolerancia, ¿ya? Entonces, este rango de tolerancia va a ser mínimo en equipos muy confiables, muy certificados, pero onerosos, o sea, tienen su costo, tienen su costo. Y más baratitos pues en estos, ¿no? En el que, bueno, vamos a ver, lanzar la suerte, ¿no? Lanzar la moneda, a ver que te toque uno bueno. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa ha sido toda la explicación teórica en este curso, no se necesita nada más, ¿ya? Y lo que restaría ya sería pues crear nuestros circuitos, ¿no? Que nosotros vamos a construir, o sea, vamos a comprobar realmente, ¿no? La ley de Ohm, tanto teórica como prácticamente acá, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, antes de terminar de construir este proyecto, ¿no? Voy a explicarles primero cómo se usa esto. ¿Qué es este de acá? Porque tiene un montón de huequitos, ¿no? Es una plaquita de prueba. Se llama protoboard. Así lo tendemos a llamar, ¿no? Literalmente, en nuestro idioma, board es placa, tarjeta. Es una placa de prueba, ¿no? Entonces en él se van a construir los prototipos, ¿no? En él se construyen los prototipos, ¿no? Vamos a ver las resistencias, algunos componentes electrónicos activos como son el diodo, ¿no? Algunos componentes un poquito ya más complejos como son este emisor de sonido, zoom, ¿no? Como es este componente, ¿no? Que es, a ver, ¿qué me dice acá? Un sensor, un sensor, ¿no? Y esta plaquita de prueba es una plaquita Arduino. Arduino es una plaquita de prueba, ¿no? Que nos permite hacer distintos experimentos, ¿no? Porque tiene nodos de salida, tiene nodos de entrada, tiene un microcontrolador, ¿no? Y se puede programar, ¿no? Se puede programar. Y todo esto vamos a terminar construyendo. Aparte, en los materiales que les he pasado, van a encontrar ustedes que hay tareas, ¿no? No es que vamos a enviar, así se llama, ¿no? Tarea uno, ¿no? Miren, como les decía, un PDF también llamado tarea 2, fíjense. Más que todo son preguntas, ¿no? Tarea 3 también son preguntas. Y tarea 4. Y así como tenemos tareas, también tenemos ejercicios. Bueno, los ejercicios 1, que está en el primer módulo, ¿no? Nos piden para hacer un dibujo. Un ejercicio, no veo el ejercicio 2. Un momentito, voy a descargarlo. Ahí está. El 2, que hay que hacer circuitos también. Y el 3, ¿verdad? Ya que hay circuitos para calcular. El 4, más circuitos para calcular y para hacer Smart Art. Para hacer diagramas, ¿no? Para hacer diagramas. Bien. Entonces primero vamos a construir y debemos tener nuestra cuenta en Tinkercad, ¿ya? Para hacer, y quiero que mediante ustedes van escuchando la sesión, también vayan construyendo su circuito, ¿ok? O por lo menos, cuando les comparte el video, ver la sesión y tratar de construir el circuito.
¿Ustedes ya tienen cuenta en Tinkercad? De repente en el segundo semestre se han creado. No, profe, no tenemos. Ya entonces, cuando ustedes son nuevos, a ver, permítame, voy a utilizar otro navegador, ¿ya? Utilizar Mozilla. Entonces, ustedes digitan www.tinkercad, Tinkercad, creo que es así, .com. Si no es así, no, no era así. Acá está la dirección. Ahí está. Ahí está, es Tinkercad, ¿no? .com. Cuando cargue la página, ¿ya? Cuando cargue la página, es excelente. Cuando somos nuevos, vamos a, primero, felizmente su servidor en automático detecta el idioma de tu navegador y se va a cambiar, ¿ya? No es como Cisco, que hay que cambiarlo a mano. Acá no. Entonces hay que crear sus cuentas, ¿no? Entonces para crear nuestra cuenta, vamos a, primero que es acá, empezar en Tinkercad, ¿dónde está por acá? Puede darle clic en empezar en Tinkercad y ustedes, bueno, crean su cuenta, ¿no? Si está en un ambiente educativo, lo cual no es nuestro caso, ustedes van a crear su cuenta particularmente, ¿no? Una cuenta personal. Y cuando crean su cuenta personal, pueden hacerlo utilizando, logueándose desde su Gmail, ¿ya? O, bueno, si están utilizando una Mac, desde su cuenta en Mac. O también tiene más opciones desde su cuenta Microsoft, si quieren ustedes utilizar su Office 365, su correo institucional. O pueden loguearse también desde su Facebook. Yo les recomendaría crear una cuenta así lo antiguo. O sea, con una cuenta de correo, vas a poner tu cuenta de correo, vas a poner tu contraseña, te va a llegar un mensaje de confirmación a tu cuenta de correo, tú vas a confirmar y vas a proseguir, ¿no? Tus datos, vas a ingresar más tus datos, lo demás. ¿Por qué les recomiendo este método? Porque a veces cuando uno se loguea, por ejemplo, con el Google o con Facebook, y eso que no tiene Twitter, ¿eh? El día que caen estas plataformas, el día que cae Facebook, por ejemplo, no vas a poder loguearte a tu cuenta Tinkercad, porque es una llave para que ingreses a esa plataforma, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría crear su cuenta, ¿ya? Crear su cuenta con el correo, ¿no? Crear su cuenta con su uso de correo. Dan clic ahí y digitan pues primero el país donde están, su fecha de cumpleaños. Serían menores de edad, tendrían problemas, ¿no? Luego darían siguiente y les preguntaría, vamos a Perú, su fecha de cumpleaños, vamos a poner que son de 88. El siguiente, les pediría su cuenta de correo con la que ustedes van a trabajar, es decisión de ustedes, y su contraseña, ¿no? Que tienen que cumplir estos requisitos. Si no cumple estos requisitos, no les va a permitir crear contraseña. Una vez hecho eso, te va a llegar a tu cuenta que has puesto a tu correo, a tu bandeja de entrada, un correo de confirmación para activar con un enlace, con un link, ¿no? Vas a dar clic en ese enlace, te va a redireccionar a un formulario donde te va a pedir más datos, nombre completo, tu apellido, ¿no? Todos los datos que normalmente te piden para poder crearte una cuenta en alguna plataforma o red social, ¿ya? Y a algunos directamente les va a llevar a su cuenta Tinkercad. Va a depender de, no sé, del servidor, ¿ya? Y eso sí te va a pedir también un número telefónico. Entonces ustedes ingresen tu número telefónico sin ningún inconveniente, porque cuando ingresas las primeras veces, siempre te va a enviar al número que has ingresado un código de verificación. Así de seguro es,
¿ya? Te voy a enviar un código de verificación en donde vas a poner unos números para que puedas ingresar a tu cuenta. ¿Ya? Entonces, por favor, en el transcurso del día, a ver si nos creamos una cuenta. Cuando ustedes creen su cuenta, van a poder ingresar acá a Tinkercad y nos ubicamos en circuitos. ¿Ya? Luego de ingresar a circuitos, vamos a dar clic en el botón de crear nuevo circuito. ¿Ya? Crear nuevo circuito. Tener en cuenta de que su navegador tiene que estar ya predefinido, configurado en su idioma, en español. ¿Ya? Porque si siguen manejando un navegador, por ejemplo, el Chrome o Mozilla se han descargado en inglés y siguen manejando en inglés, va a detectar el Tinkercad y te va a mostrar sus opciones en inglés. ¿Ya? Entonces por eso debemos navegar netamente en español. ¿Ya? O sea, configurar el idioma en español y ya cuando ingresas a la página ya te va a tocar pues verlo en español. Bien, ahí tenemos, miren, el espacio de trabajo de Tinkercad, está en blanco. En la parte lateral derecha vamos a ver los distintos componentes electrónicos, ya sea activos o pasivos, ¿no? Que nos muestran los componentes básicos. Vamos a poner todos. Fíjense, acá podemos observar que nos muestra resistencia, condensadores, diodos, inductores, ¿no? Pulsadores, potenciómetros, interruptores, ¿no? Sensores. Y este es el sensor que vemos nosotros en el proyectito, miren, ¿no? Eh, transistores, ¿no? Interruptores múltiples o simples, diodos, un diodo RGB, miren, ¿no? LEDs o tiras de LEDs que ahora son muy populares, ¿no? Que se compran, tiras de LEDs. ¿Qué más vemos acá? Servomotores, ¿no? Control remoto, ¿no? El emisor de sonido, el piezo, miren, que también forma parte del proyectito final. La fuente de energía, que tenemos acá las baterías de 9 volts, unas pilas, o la batería típica que nosotros encontramos en la placa madre, las celdas solares. Miren, y también simula acá la utilización de papa o un limón, ¿verdad? En el colegio a veces hacen estos experimentos, ¿no? Generar energía de la papa o del limón. Las plaquitas de pruebas, fíjense, son tres. La que vamos a usar es esta, la más clásica, la que podemos encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos, porque estos últimos es raro encontrarlos, salvo que estemos en Lima, en alguna otra ciudad. Esta es la que más se encuentra, ¿no? Algunos microcontroladores que vienen acá y entre estos, miren, el Arduino, ¿no? La versión 1, ¿no? R3. Justamente forma parte del proyecto, ¿no? También encontramos el micro, bueno, hay otras más, ¿no? Algunos instrumentos de medición, justo lo que vemos nosotros ahí en el proyectito, miren, en el PDF que nos han compartido, donde está el proyecto final, ¿no? ¿Dónde está? Aunque hemos exagerado. Ahí está, miren, ve. Todos los componentes, ¿no? Todos estos componentes ya acabamos de ver, miren, las resistencias, y ahí está, este es un multímetro. Lo que hemos visto acá en la pizarra, ¿no? Este multímetro, aquí lo virtualiza de esta manera, ¿ya? Aquí está el Arduino, todo se puede generar de ahí, ¿ya? Todo se genera de ahí, ¿ya? Y hay más, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá una fuente de suministro de energía donde aparte podemos modificar la intensidad, o sea, el amperaje, un osciloscopio, si en caso quisiéramos ver la frecuencia de la corriente, y algunos circuitos integrados, ¿no? Algunos transistores de control de potencia, estos son componentes ya activos, como les decía, modifican algunos conectores, el USB, ¿no? Algunas compuertas lógicas, la compuerta lógica NAND, NOR, SOR, AND, ¿no? Y ahí está.
son todos los componentes electrónicos, ¿no? De repente falta algunos, pero ya para un módulo básico ya es suficiente. Yo les comento que en sus primeras versiones, ¿no?, tenían reducidas cantidades de componentes, han ido creciendo, ¿no? Han ido creciendo. En el mercado local hay componentes parecidos al Arduino, por ejemplo, pero que obviamente no lo pone el virtualizador, seguramente serán por patentes, ¿no? Serán por patentes. Y bueno, y aparte este virtualizador tiene una sección llamada código, miren, en donde, si es factible, si el componente electrónico, en este caso la tarjetita Arduino lo permite, se puede ingresar código. Obviamente acá me muestra nada porque no hay ningún componente, ¿no? Y para ver si funciona o no funciona nuestro prototipo, lo que vaya a hacer que vamos a crear, vamos a tener acá este botón de iniciar simulación en donde se va a cerrar el circuito, se va a ejecutar el código, bueno, lo que sea que hayamos programado que querramos que haga. Bien, voy a comenzar entonces a hacer nuestro circuito básico. Voy a ingresar mi placa de prueba. Ahí está. Simplemente la arrastramos. Este es un protoboard, ¿ya? También llamado placa de prueba. Tiene múltiples hoyitos, como ustedes pueden ver. Son fáciles de entender en realidad, miren. Los que están en la parte lateral superior o inferior son las entradas de energía. Entonces yo puedo coger una batería o una fuente de energía y electrificar justamente toda esta banda. Miren, si yo acerco mi puntero del mouse, miren, fíjense cómo toda esa línea, ¿no?, se pone como en contacto. Quiere decir que si yo ingreso ahí una fuente de energía, quiere decir que toda esa línea va a estar electrificada, ya sea por el polo positivo o negativo, según sea el caso. ¿Ya? En la parte inferior también lo mismo, miren. Aunque debo aclarar algo. En el mundo real, estas plaquitas de prueba, cuando nosotros electrificamos este lado, o este lado de acá, solamente se electrifica hasta la mitad, hasta acá. No la otra mitad. Por lo menos lo que hemos conseguido nosotros, ¿no? Entonces, para que se electrifique toda la línea, hacemos un puentecito acá. ¿Okay? ¿Y qué tipo de cable se utiliza? Normalmente cuando uno consigue estos kits, también viene parte del kit, ¿no?, este tipo de conectores, ¿no? Este tipo de cables. Permítame compartirles. Les voy a mostrar en la pizarra. Este tipo de cables, miren, ven, que vienen con una especie de punta en los extremos. Estos son macho-macho, así se conoce, ¿no? Macho-macho. Los hay de macho-hembra. Acá les voy a poner una imagen. Macho-hembra. Ahí está. Y hay también la combinación de hembra-hembra, ¿no? Entonces, para distintas necesidades, cuando uno se trabaja con estos proyectos, vamos a tener este tipo de cables. Realmente para el trabajo de cables, se llaman cables de protoboard, ¿no?, o cables de prueba, ¿no? Pero muchas veces, por motivos de uso, estos cables, bueno, se van doblando sus puntas, ha hecho corto, a veces se terminan deteriorando, bueno, por distintas situaciones se terminan deteriorando, ¿ya? Y lo que normalmente se utiliza cuando se agotan los cables, ¿no?, son los cables de par trenzado de red. ¿Recuerdan ustedes el tema que hemos visto nosotros de redes? Utilizamos cables de par trenzado, ¿no? Justamente esos cables también son útiles, ¿no? Y se pueden utilizar, estos cables de par trenzado, se pueden utilizar como cables de prueba también. No hay mucha pérdida. Al final sigue siendo un cable que
que tiene cobre, es de cobre, ¿no? Y lo que se hace nuevamente es sacar unas tiras, pelar los extremos, ya tenemos acá esto, ¿no? Y se puede utilizar en el protoboard, ¿ya? Se utiliza en el protoboard, acá. En este caso, en el Tinkercad, en el Tinkercad, cuando se simula un cable, voy a meter este, normalmente se tiende, miren, con el mouse, miren, con el mouse, das un clic y listo, se simula un cable. Este supuestamente es uno de esos cables. Clic y uno puede ir alterando, clic, su ruta, como desees realmente, como desees. ¿Está? ¿Ok? Así, ¿ya? Esa línea que ustedes han visto simula estos cables. Bien, esos son pues los extremos, ¿no? Se electrifican. Y en el interior del protoboard vamos a tener más huellitos divididos entre dos secciones. Aquí es donde se colocan los componentes. Aquí es como si fueran cables verticales, miren. Fíjense, pongo mi puntero del mouse aquí, todo esto se electrifica. Pongo mi puntero del mouse aquí, es como si acá tuviera un solo cable. Es como si acá tuviera un solo cable. Entonces los componentes electrónicos se van a colocar aquí. Aquí se van a colocar y se van a construir, ¿no? Si nosotros queremos un circuito en serie, si queremos un circuito en paralelo, aquí es donde se construye. ¿Ok? Ese es el protoboard. Y luego vamos extrayendo pues los distintos componentes que uno va a necesitar, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar una, dos, tres resistencias, ¿no? Tres resistencias. Voy a sacar una fuente de energía que va a ser 9 volts. ¿Dónde está una pila? Ahí está una pila de 9 volts. ¿Ya? Ahí está. Voy a sacar un interruptor. Voy a buscar un interruptor. ¿Dónde está el interruptor? Ahí está, un interruptor. Este es medio especial. Un interruptor más simple. Aquí está un interruptor, ¿no? Que tiene solamente dos polos. Nada más. Fíjense. Esta es mi fuente de energía. 9 volts, una pila. Que tiene como nombre 1. Le pueden cambiar el nombre. Un interruptor. Y caramba, las resistencias, ¿no? Por defecto vienen así con el valor de 1 kilo ohmio. Acá vemos, miren, le doy un clic, me muestra su resistencia de 1 kilo ohmio. Acá nosotros podemos cambiar la medida que queremos. Podemos tener en ohmios, en mega ohmios, en giga ohmios, o en micro ohmios, ¿no? O en mili ohmios, en nano ohmios o en pico ohmios. Recuerden, ¿no? Esos prefijos. Y fácilmente nosotros podemos verificar el color, miren, ven. Verificamos el color. Por ejemplo, si le cambio, miren, a ohmios, bien, va a cambiar la banda de color, ¿verdad? Pues quiero 120 ohmios. Automáticamente cambia el color, miren, las bandas. Quiero uno de 220 ohmios, fíjense, va cambiando el color. Quiero uno de 330 ohmios, ahí va cambiando el color, ¿no? La ventaja que tiene este virtualizador es que nosotros podemos digitar la resistencia que nosotros querramos. Pero en el mundo real no va a ser así, porque, por ejemplo, si queremos una resistencia exactamente 580 ohmios, acá el virtualizador lo puede formar, ¿verdad? Por los colores y las tolerancias. Pero de repente en el taller, en el laboratorio, no tengamos en el kit esas resistencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenderlas en serie o en paralelo, según sea el caso. ¿Ya? Y allí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? No problem. Bien. Entonces,
Se crean por favor su usuario. Ya, nos creamos el usuario.